persona que estudió música en mi casa, Silvia, mi hermana mayor, que estudió guitarra. Entonces es la persona que yo recuerdo en casa tocando 80 horas por día, que empiezo a estudiar percusión en el Conservatorio de Morón, estudio composición, toco el vibráfono y finalmente egreso como percusionista. Y cuando tenía unos 8 años, por ahí, 7, 8, iba a escuchar los conciertos de mi hermano, que es más grande, como 15 años más grande. Y en ese momento hacíamos muchos ciclos de conciertos en la Universidad de Lanús. Y cuando tengo ese recuerdo de entrar a una iglesia, a un concierto y decirle a mi papá, yo quiero tocar el violín. O sea, quiero tocar el violín. Y mi papá me decía, pero ¿por qué el violín? ¿No querés otro? Yo no quiero el violín porque es el que más toca, está todo el tiempo tocando y yo quiero eso. Bueno, como muchos saben, yo empecé a tocar contrabajo en proyectos de orquestas. Um, yo iba a elegir percusión, que era otra cosa. Fui a la orquesta para eso, para aprender batería, ya que me habían dado una clase de batería. Y entonces la chica me dijo, che, no te puedo dar. Un compañero mío, un vecino mío, quería elegir contrabajo. Cuando preguntamos, ¿qué vas a hacer? Contrabajo. Y yo dije, y cuando me preguntaron a mí, yo dije, no sé qué voy a elegir. Y estaba a punto de elegir contrabajo, porque yo dije, ¿cómo le voy a copiar el instrumento a mi, perdón, gato? ¿Cómo le voy a copiar un instrumento a mi amigo? Entonces no voy a elegir otra cosa. Y seguí eligiendo, iba a elegir trombón, pero después dije, no, voy a elegir contrabajo porque me re gustó. Y así empecé. Perdona. Y cuando agarré la trompeta, después de estudiar con Abel, yo estuve 2 años, 3 años estudiando con Abel y él me convenció de estudiar composición. Y me fui a estudiar a la Universidad de La Plata. Y como yo tocaba el piano y tenía el piano en casa, me fui a La Plata, me alquilé un departamento y no tenía piano. No me podía llevar el piano. Era un departamento chiquito. Pero un amigo me había prestado una trompeta que era una porquería, una real porquería, pero era el único instrumento, además de la guitarra, que yo podía llevarme en el bolsito. A mí la música me llegó, digamos, empecé a estudiar música a partir de los 18, 19 años. Empecé cantando, porque era lo que más me gustaba, y después, bueno, me metí en el conservatorio, ya ahí no me gustaba mucho en ese momento la formación, entonces empecé otra carrera de dirección que tenía muchísimas materias. Y bueno, ahí fue como medio raro porque dejé de cantar y me aboqué a estudiar muchísima teoría y cosas. Aprendí un montón, pero bueno, después retomé el canto más adelante. Pero antes de eso yo me dedicaba siempre a dibujar, me dediqué siempre a dibujar. Más o menos, hay como una prehistoria que yo la tengo medio negada, pero más o menos cuando estaba terminando el secundario me compré un saxofón. Lo que sí rescato del saxo es que mi primera experiencia orquestal fue con el saxo. Empecé a ir a la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, que funcionaba, no sé si funciona todavía, en Mariano Acosta, con un gran maestro que se llama Guillermo Salkman, Quique. Y Quique medio que, no sé, vio algo en mí, vio algo de todo esto que cuento de mi incomodidad con el saxo y me prestó un clarinete bajo. O sea, medio que al mismo tiempo que yo me compré el clarinete, en la orquesta me prestaron un clarinete bajo. Entonces, eso fue, bueno, el divorcio definitivo con el saxo. Porque... Entonces, de chiquitos, estoy hablando de tipo 7 años más o menos, durante el primario, teníamos un grupo con mi abuelo, mi primo y yo, y hacíamos bueno, canciones folclóricas. Claro, el primer contacto fue como yo ya estaba tan interesado en el primario, digamos, bueno, mi familia, mis padres empezaron a ver la manera de conseguir ese instrumento que, bueno, era como un instrumento relativamente moderno, diríamos, ¿no? O sea, no era una guitarra o un piano, era una batería, un hi-hat, no sé, un redoblante, una cosa así media como
extraterrestre. Dentro de los amigos del primario había un amigo que tenía batería, entonces empecé a conectarme por ese lado, porque tenía batería. Pero tenía de adorno, básicamente, pero tenía ahí. Sí tenía un par de palos que tenían igual peso, los dos palos, eso era una ventaja. Un poco más de grande, me regalaron una guitarra y ahí enganché un poquito más. Me gustó más, o sea, ya estaba destinado que lo mío iban a ser más los instrumentos de cuerda, digamos. Claro, y después, bueno, eso que les pasó a muchos contrabajistas, que primero pasamos por el bajo eléctrico, tocando de rock, ensayando, yendo a la sala de ensayo, queriendo tocar esas músicas. Bueno, me copó eso, las frecuencias graves, me copó como todo lo que tenía que ver como con ese sonido en particular, y dije, bueno, voy a tocar el bajo eléctrico. Y de repente descubrí que me gustaba escuchar un poco más jazz, un poco más tango, y que la participación del bajo eléctrico no era muy usual, no era tan usual en esos estilos. Que ahí yo veía todo el tiempo tipos tocando el contrabajo. Y eso fue como mi llegada al contrabajo, más o menos, ¿no? Pero no había ningún instrumento, mis padres no eran músicos, así que mi única experiencia que tenía con un instrumento era el piano de mi padrino, al cual podía acceder 2 veces al año, para Navidad y para el cumpleaños de él. Entonces, cuando me enteraba que tenía que ir a la casa de mi padrino, era algo emocionante, porque yo ya iba todo el viaje en el auto pensando en el piano ese que iba a poder tocar. Y después empecé con la guitarra. En el colegio donde yo estudiaba había un taller de guitarra, entonces ahí comencé. Me compraron una guitarra y bueno, estuve varios años con ese instrumento. Bueno, después de la guitarra, yo estuve me gustaba mucho el rock nacional, entonces empecé por ese lado, empecé a componer, a estudiar composición, empecé a conocer cada vez más música, conocí la música de las películas y quedé deslumbrado por el sonido del corno en la música para cine, que es muy importante, muy protagónico, y quedé deslumbrado con el sonido del corno y bueno, me anoté en el Conservatorio de Morón y ahí di mis primeros pasos con el instrumento. Yo tengo una particularidad, que mi mamá es porteña, de zona norte, de Martínez, y mi papá es jujeño. Entonces mi papá vino a estudiar a Buenos Aires, después volvió y se llevó una porteña, diríamos. Entonces vengo con una raíz medio mezclada de música. En el norte jujeño hay 2 opciones cuando estás desde la escuela. O sos bailarín para bailar samba o chacareras, o sos el que hace la música, toca instrumento. Así que yo para bailar bastante cero, entonces agarré el bombo y siempre de chiquito con la percusión. Y toco todas estas cosas que sean percutivas, por ejemplo, tambores, toco el bombo, toco cajón peruano, me gusta mucho el triangulito, me gusta mucho el candombe, así que tiene que ver mucho por la música afro-latinoamericana. 5 o 6 años arranqué clases de piano con una vecina que estaba a la vuelta de mi casa, Zulema Castro, y después arranqué el colegio, en La Plata hay un colegio que es bachiller en música, que tiene la parte de las materias comunes, digamos, en secundario, y paralelamente se ve toda la cuestión musical. Así que ahí seguí con el piano y en un momento veía que había práctica de orquesta, había una orquesta que sonaba y dije, bueno, a mí me gusta la orquesta, a mí me gustaba la cuestión grupal que se generaba ahí. Entonces dije, bueno, a ver, voy a elegir un instrumento para poder tocar ahí. Y dije, bueno, vamos a verlo en las cuerdas, y yo me gustaba la viola. Y bueno, y después terminé el colegio y seguí pensando que quería seguir tocando, así que nada, fue más o menos eso. Bueno, yo ojalá que cuando yo tuviese 5 o 6 años hubiese existido este proyecto, ¿no? Todo me llevó a la cuerda, ¿no? Me gustaban los sonidos medios graves, ¿no? Y también me parecía que el cello era, a diferencia del violín, era más anatómico, ¿no? Era más fácil de tomar, era más, como más parecido a lo que era, digamos, la guitarra en ese momento, ¿no? El violín me parecía como que había que hacer demasiado, ¿no? movimiento. Entonces dije, bueno, y aparte que me gustaba el timbre, el registro medio grave, ya está con trabajo, ¿no? Que es más grave todavía, pero me gustaba ese registro medio grave,
Entonces dije, bueno, vamos con esto. Que me acuerdo que llegué a mi casa y mi madre me dice, ¿qué te compraste? Yo iba a un colegio en la secundaria, el Mariano Moreno, que está acá en mi corazón, que teníamos a la tarde talleres de folclore, y bueno, yo empecé por bailar, digamos, folclore. Empecé bailando folclore, ahí me conecté un poco con la música y guitarra. Empecé a escuchar un grupo que se llamaba Inti Illimani, que me encantaba, y que hacía folclore así de muchos lados, y había un tema que después me enteré que era popular mexicano, que tenía violín. Y me encantaba, digo, ay, qué lindo, y empecé a ver a través de ese grupo lo dúctil que era el violín, como que se podía meter en muchas músicas. Bueno, hay una parte del relato en que yo no me lo acuerdo porque es un relato de mis padres. Yo no daba bola a la tele, pero cuando aparecía algún número musical, parece que me quedaba así como prendada, como hipnotizada. Nosotros vivíamos en Florida, en la provincia, acá pegadito a la capital, que en la escuela, en la Casa de la Cultura de Vicente López, enseñaban flauta traversa. Y claro, yo lo único que conocía de flauta traversa era por Nito Mestre en Sui Generis. Y dije, ese instrumento, está bueno. Y también el Mono Izarralde, que me encantaba. Digo, bueno, dale. Y entonces... Bueno, mira, la música me llega por la familia, mi tío acordeonista, Carlino. O sea, los primeros recuerdos que tengo ya son con la música, ¿entendés? Tocando a los 6 años en la orquesta de niños que dirigía mi primo, que es el hijo de Carlino, el acordeonista. Y arranqué con el bombardino, que fue mi primer instrumento. Era lo que se ve que había un bombardino ahí en el conservatorio, y mi primo me dijo, toma, esto es para vos. Pasé al trombón porque quería tocar en la orquesta de jazz de Necochea, y el bombardino no iba en la orquesta de jazz. Entonces, Bueno, ¿cómo empecé en la música? Bueno, de chiquito fui a un colegio de arte, Aliva, que me marcó bastante, pero en realidad con la música fue por mi hermano. Mi hermano es 4 años más grande y de chico se hizo fanático de los Beatles y empezó a estudiar guitarra, y me empezó a decir todo el tiempo, vos, ¿sabés qué? Vos tenés cara de saxofonista, vos serías un buen saxofonista. ¿Por qué no estudias piano? ¿No? Tenés como cara de pianista. Y un día me dijo de batería y me decidí, no sé por qué, y empecé a estudiar, bueno, con Ezequiel Finger, que fue mi primer profe. Y todo empezó a tener igual más sentido cuando empecé a estudiar con Horacio López, tumbadora, y después conocí Batucada.